Bienvenidos al podcast número 5 de nuestro canal Profesor Siul. Con mucho cariño para el Colegio Costamauco de Quintero. Hoy hablaremos sobre su reglamento de evaluación y promoción. Todas las semanas estaremos compartiendo un interesante artículo asociado a la educación, el aprendizaje y la música. Exactamente. Hoy nos sumergimos en un documento clave para entender cómo funciona el proceso educativo en el Colegio Artístico Costamauco de Quintero. Su reglamento de evaluación y promoción del año 2023. Para esta inmersión profunda, estás aquí con nosotros y tenemos el documento oficial como nuestra principal fuente. Así es. ¿Lista para desmenuzar este reglamento? Lista. Perfecto. El reglamento se basa en 10 principios fundamentales. Al leerlos, uno se da cuenta de la filosofía educativa del colegio. Algunos realmente resuenan. Por ejemplo, el principio de la centralidad del estudiante. Claramente todo está pensado en función del aprendizaje y el desarrollo de cada alumno. Totalmente. Y lo que es particularmente interesante es que este principio no se queda solo en una declaración. Se manifiesta de manera concreta en varios aspectos del reglamento que vamos a explorar. Fíjate, por ejemplo, cómo la diversidad de estrategias de evaluación que se promueve busca precisamente adaptarse a las distintas formas en que cada estudiante aprende. Claro. También me parece muy relevante el principio de inclusión, que subraya el respeto y la aceptación de las diferencias. En un colegio artístico, esta apertura a la diversidad seguramente enriquece el ambiente de aprendizaje. Sin duda. ¿Te imaginas cómo esto podría influir en la libertad de expresión artística de los alumnos? Absolutamente. Y luego está el principio de colaboración. Esa frase que citan, nadie puede educar solo. Habla de la importancia del trabajo en equipo entre estudiantes, profesores, personal de apoyo y las familias. Es una visión muy holística de la educación. Correcto. Y si piensas en cómo esto te afecta directamente, considera cómo la participación activa de los padres que se fomenta a través de la información constante sobre el proceso de evaluación busca crear un lazo de colaboración entre el hogar y la escuela para apoyar tu aprendizaje. Es verdad. Otro principio que me parece crucial es el de equidad, entendido como dar a cada estudiante lo que necesita para tener éxito. No se trata de dar a todos lo mismo, sino de ajustar el apoyo para que todos tengan las mismas oportunidades de aprender. Te das cuenta de la importancia de que se reconozcan tus necesidades individuales para alcanzar tu máximo potencial. Totalmente. Y no podemos dejar de mencionar el trabajo en contexto. La idea de conectar el aprendizaje con las experiencias reales de los estudiantes y su entorno local me parece vital, especialmente en un contexto como Quintero. Le da un sentido mucho más profundo a lo que se aprende en el aula. Sin duda. Y ligado a esto, el principio de innovación nos dice que el colegio está constantemente buscando nuevas y mejores formas de educar. Esto implica una apertura al cambio y la adaptación de las prácticas pedagógicas. Más adelante veremos cómo esto se refleja, por ejemplo, en la incorporación de nuevas metodologías de evaluación que van más allá de la prueba tradicional. Interesante. También es fundamental el principio de coherencia, asegurando que este reglamento y todas las prácticas del colegio estén alineados con las directrices educativas nacionales y los documentos propios del establecimiento, como el PADEM y el PLADECO. Es como tener un mapa claro que guía todo el proceso educativo. Exacto. Y para que todo esto funcione en la práctica, el principio de diversificación de estrategias es esencial. Hablamos de utilizar una variedad de métodos de enseñanza y muy importante de evaluación, respetando los principios del diseño universal para el aprendizaje del DEWA. Esto reconoce que cada estudiante aprende de manera diferente y necesita diferentes caminos para mostrar su aprendizaje. Para ti, esto significa que habrá distintas maneras en que podrás mostrar lo que has aprendido no solo a través de exámenes escritos. Me gusta, sí. ¿Sí? Finalmente tenemos el principio del uso adecuado de datos. La idea de recoger información sobre el desempeño de los estudiantes y el funcionamiento del colegio para tomar decisiones informadas y mejorar continuamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es como tener un sistema de retroalimentación constante para la escuela misma. Y precisamente la Agencia de Calidad de Educación juega un papel importante en apoyar este uso de datos para la mejora continua, tal como lo menciona el reglamento. Aunque el reglamento no profundiza en los mecanismos específicos, lo importante para ti es saber que la información sobre tu aprendizaje se utiliza para mejorar la calidad de la educación que recibes. Ahora, para que todo esto tenga validez. El reglamento se apoya en un marco legal sólido. Mencionan varias leyes y decretos chilenos como la Ley No 18.956 y el Decreto 67 de 2018 que son fundamentales en la educación del país. Es importante entender que este reglamento no es algo aislado, está anclado en la normativa vigente, lo que le da un sustento legal y asegura que se cumplan los estándares mínimos establecidos a nivel nacional. El Decreto 67 de 2018, por ejemplo, se enfoca en la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes. Así que este reglamento del colegio es una forma de concretar esas directrices a nivel institucional. Hablan de los estándares indicativos de desempeño.
la progresión de objetivos y los estándares de aprendizaje. Además, toman en cuenta la planificación a nivel comunal con el PADEM y el PLADECO, y los documentos internos del colegio como el proyecto GESE y el PEI. Es como un sistema de engranajes donde todas las piezas deben encajar. Lo que nos indica que la evaluación y la promoción no son procesos aislados, sino que están integrados en una visión más amplia del currículo y de los objetivos del colegio y de la comunidad. Para ti, esto significa que la forma en que se te evalúa está alineada con lo que se espera que aprendas a nivel nacional y con los objetivos específicos que el colegio tiene para tu formación. Para seguir profundizando, es crucial que entendamos algunos términos clave que se definen en el reglamento. Empecemos por la definición de reglamento en sí mismo. El reglamento se define como el instrumento oficial del colegio que establece los procedimientos objetivos y transparentes para evaluar periódicamente los aprendizajes de los alumnos. Basándose en las normas mínimas nacionales, la clave aquí es la objetividad y la transparencia. Para ti, esto significa que las reglas de cómo serás evaluado están escritas y deberían ser claras para todos. Luego tenemos la evaluación, que va más allá de simplemente poner una nota. ¿Cierto? La definen como un conjunto de acciones lideradas por los profesores para obtener e interpretar información sobre el aprendizaje con el objetivo de promover el progreso y retroalimentar la enseñanza. Y aquí hacen algo muy interesante. Sí, incorporan una definición complementaria de Leonor Margalef, quien ve la evaluación como un proceso de investigación para recoger información y emitir juicios críticos y fundamentados con el fin de tomar decisiones para mejorar. Es una visión mucho más activa y orientada a la mejora continua. Imagina, para entenderlo mejor, que cada evaluación es como una pequeña investigación que tu profesor realiza para entender cómo estás aprendiendo y cómo puede ayudarte mejor. Exacto. No es solo medir, sino investigar para crecer. Exacto. Después está la calificación, que es la forma en que se representa el logro de aprendizaje a través de un número, símbolo o concepto. Es la manera de comunicar de forma compartida qué tanto se ha aprendido. Ajá. Y finalmente la promoción, que es cuando un alumno completa satisfactoriamente un curso y pasa al siguiente nivel o egresa de la enseñanza media. Es el resultado final de todo el proceso de aprendizaje y evaluación. Es fundamental que esta información llegue a las familias. El reglamento detalla cómo el colegio asegura que los padres y apoderados estén informados sobre este reglamento de evaluación y las formas en que sus hijos serán evaluados. La escuela utiliza varios canales para esto. El reglamento está disponible permanentemente en la plataforma SIGE, se entrega una copia impresa digital al momento de la matrícula, y los profesores jefes tienen la tarea de explicarlo formalmente en las primeras reuniones del año escolar. Esto busca garantizar que las familias estén al tanto de las reglas del juego desde el principio. Para ti, esto significa que tus padres tienen varias vías para informarse sobre cómo se te va a evaluar. Hablemos ahora de los tiempos de evaluación. El colegio adopta un sistema semestral dividido en 4 periodos bimestrales. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Para los cursos de primero a sexto básicos, estos bimestres se corresponden directamente con las 4 unidades de estudio que suelen tener los programas. Ya. Esto significa que idealmente al finalizar cada unidad, se realiza una evaluación sumativa para verificar el aprendizaje y hacer los ajustes necesarios. Entiendo. Y para séptimo y octavo básico, la estructura es un poco diferente. Correcto. No todas las asignaturas en estos cursos se organizan en 4 unidades anuales. Por eso, la norma de 2 evaluaciones sumativas por unidad se adapta en coordinación con la Unidad Técnica Pedagógica, la UTP. Y según las necesidades de evaluación que surjan en las planificaciones, siempre asegurando un mínimo de 6 calificaciones sumativas por semestre. Esto podría significar para ti que en algunas asignaturas tengas más evaluaciones importantes que en otras, dependiendo de cómo esté organizado el aprendizaje en ese curso. El reglamento hace una distinción crucial entre evaluación formativa y sumativa. Para que quede claro, ¿cuál es la diferencia fundamental? La evaluación formativa es un proceso continuo que se integra a la enseñanza. Su objetivo principal es monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos. La información que se obtiene se utiliza para tomar decisiones sobre los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto por parte de los profesores como de los estudiantes. Piensa en ella como un termómetro constante que indica cómo va tu aprendizaje mientras estás aprendiendo. ¿Y la sumativa? La evaluación sumativa tiene como propósito certificar el aprendizaje que han logrado los alumnos generalmente a través de una calificación. Es como una fotografía del aprendizaje al final de un periodo o unidad. El reglamento le da una gran importancia a la evaluación formativa. La describe como uno de los pilares de la acción educativa, permitiendo un seguimiento constante del proceso de enseñanza y aprendizaje. Absolutamente.
Y para llevarle a cabo el documento sugiere diversas estrategias muy prácticas como los tickets de entrada y salida, que son preguntas breves al inicio o final de la clase, para medir la comprensión, el uso de tarjetas de colores para que puedas indicar rápidamente si estás entendiendo, pruebas escritas cortas y hasta el dado de la metacognición para que los estudiantes reflexionen sobre su propio aprendizaje. ¿Has utilizado alguna de estas estrategias en tus clases? La verdad es que no recuerdo haber usado el lado de la metaconexión, Es interesante. pero sí me suena lo de las tarjetas de colores. Y los tickets de entrada y salida. Ujú. Pero la evaluación formativa no se queda solo en estas estrategias. El reglamento enfatiza algo que me parece clave, la retroalimentación. Correcto. La retroalimentación se destaca como una acción pedagógica fundamental que influye enormemente en el aprendizaje. Se define como una intervención que utiliza la información de la evaluación para orientar a los estudiantes sobre cómo seguir aprendiendo. También es crucial para que el docente reflexione sobre su propia práctica. Para ti, una buena retroalimentación significa que tus profesores te dirán qué estás haciendo bien, dónde necesitas mejorar y cómo puedes lograrlo. Para que esta retroalimentación sea realmente efectiva, el reglamento se basa en 3 preguntas clave. ¿Cuáles son? La primera es, ¿dónde debe llegar el estudiante? ¿Cuál es la meta? Para la segunda, ¿cómo se está desempeñando el estudiante? ¿Dónde se encuentra? Y la tercera, ¿cómo debe seguir? ¿Qué debe hacer a continuación? Una buena retroalimentación debe responder a estas 3 preguntas para guiar al estudiante en su proceso de aprendizaje. ¿Te das cuenta de que esto busca darte claridad sobre tus objetivos y cómo alcanzarlos? Para apoyar la evaluación formativa y la retroalimentación, el colegio establece ciertos mecanismos como los espacios de reflexión pedagógica para los profesores. Estos espacios son fundamentales. Permiten que los equipos directivos, docentes y profesionales de apoyo del PIE trabajen colaborativamente mejor en sus prácticas de evaluación y enseñanza y analicen situaciones emergentes. También se fomenta el análisis de investigaciones pedagógicas para enriquecer estas reflexiones. Para ti, esto se traduce en que tus profesores tienen tiempo para pensar juntos cómo enseñarte mejor y cómo evaluar tu progreso de la manera más efectiva. Y la UTP tiene un rol de monitoreo en todo esto, asegurando que se cumplan las horas de trabajo colaborativo y que éstas sean efectivas en la planificación de adecuaciones curriculares y estrategias diversificadas. Exacto. El objetivo final es potenciar el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes y estos espacios de reflexión y colaboración son herramientas clave para lograrlo. Ahora, cuando hablamos de evaluar, no todo puede ser un examen tradicional. El reglamento del Colegio Artístico Costamauco reconoce la importancia de diversificar los instrumentos de evaluación. Así es. Se espera que los docentes utilicen una variedad de métodos que van más allá de las pruebas escritas. Esto incluye presentaciones orales, trabajos escritos como informes y ensayos, trabajos prácticos como dibujos y costuras, algo especialmente relevante en un colegio artístico. Presentaciones dramáticas y portfolios especialmente relevantes durante los periodos de aprendizaje remoto. Esto significa que tendrás muchas oportunidades para demostrar tu aprendizaje de diferentes maneras aprovechando tus talentos artísticos. Y al solicitar cualquiera de esos trabajos, el docente tiene la responsabilidad de comunicar claramente los criterios o estándares de éxito. ¿Cómo se asegura esta transparencia? El reglamento establece que para cada tarea de evaluación, el docente debe diseñar un instrumento que detalle las condiciones o estándares que el trabajo debe cumplir. Esto se hace a través de listas de cotejo, rúbricas o escalas de apreciación, entre otros. ¿Te han mostrado alguna vez una rúbrica antes de una tarea? Sí, varias veces. Bien, entonces ya sabes de qué se trata. Sí. Y un paso importante es que estos instrumentos deben ser revisados por la UTP antes de ser presentados a los alumnos. Ya veo. Correcto. Esto asegura que los instrumentos sean coherentes y de calidad. Una vez aprobados por la UTP, el docente debe presentárselos a los estudiantes antes de la evaluación para que sepan exactamente qué se espera de ellos. Así, cuando se te pide un trabajo, deberías saber de antemano cómo será evaluado. En cuanto a la ponderación de las evaluaciones, ¿cómo se distribuye el peso entre lo formativo y lo sumativo? Las evaluaciones formativas sí contribuyen a la calificación final, aunque el peso específico lo acuerdan cada asignatura y la UTP. Las evaluaciones sumativas, por otro lado, se realizan 2 veces por unidad y tienen un peso importante en la certificación del aprendizaje. Me parece muy valioso que el reglamento promueva la participación de los estudiantes en el proceso de evaluación. Sí, a partir de segundo básico se espera que los alumnos se involucren en las discusiones sobre los criterios, procedimientos y plazos de evaluación. Incluso se les anima a plantear propuestas sobre su propia evaluación. Esto fomenta una mayor conciencia y responsabilidad sobre su aprendizaje. ¿Te imaginas poder opinar sobre cómo se te evalúa? Claro. Sería interesante. Sí. Y los padres también juegan un rol activo al ser informados de estos procedimientos, criterios y plazos antes de cada evaluación sumativa, incluyendo las habilidades, contenidos e indicadores que se van a evaluar y cómo pueden apoyar a sus hijos.
Esta comunicación constante con las familias es vital para crear un ambiente de colaboración y apoyo al aprendizaje de los estudiantes. El reglamento también aborda la importante cuestión de atender las diferencias individuales en el momento de evaluar. Los docentes deben planificar evaluaciones que consideren los diversos estilos de aprendizaje, las dificultades de aprendizaje, las discapacidades y otras necesidades especiales. Esto implica ofrecer posibilidades de variación en la dificultad, la extensión, el formato y hasta el tipo de letra de las evaluaciones. Los profesores del PIE, el Programa de Integración Escolar, brindan asesoramiento sobre las adaptaciones necesarias. Para ti, si tienes alguna necesidad especial, esto significa que tus evaluaciones se adaptarán para que puedas demostrar lo que sabes de la mejor manera posible. Y la UTP tiene la última palabra antes de que se aplique cualquier evaluación. Así es. Todo procedimiento de evaluación debe ser presentado a la UTP para su revisión, en términos de coherencia y calidad. Los instrumentos deben ir acompañados de tablas de especificaciones, pautas de observación o rúbricas según corresponda. Solo con la aprobación de la UTP se pueden implementar las evaluaciones. Algo que me parece muy importante es que el reglamento establece que toda tarea, sea calificada o no formativa o sumativa, debe recibir retroalimentación. Esto subraya el valor pedagógico de cada actividad. Los estudiantes deben sentir que su trabajo es importante para su aprendizaje y que el esfuerzo que realizan tiene un propósito claro. Incluso una tarea que no reciba una nota numérica debería darte información útil para seguir aprendiendo. Incluso la política sobre las tareas para la casa está definida en el reglamento. Las tareas no deben asignarse solo por asignarlas, sino que deben tener una fundamentación pedagógica y un propósito claro de refuerzo. Además, se debe cuidar que la cantidad de tiempo que requieran no sea excesiva para que los estudiantes tengan tiempo suficiente para descansar y para la interacción familiar. ¿Te parece que tus tareas cumplen con ese criterio? Creo que sí. En general, sí. Bien. El reglamento también explicita los derechos que tienen los estudiantes en relación con la evaluación. Tienen derecho a ser informados previamente sobre el procedimiento, las exigencias, los contenidos y los objetivos de aprendizaje de cada evaluación. Además, deben recibir por escrito los instrumentos de evaluación que se utilizarán como listas de cotejo o rúbricas. Así no deberías sentirte nunca sorprendido por cómo se te va a evaluar. Y al final de cada semestre, se realiza una evaluación sumativa que abarca los aprendizajes fundamentales de las 2 unidades. Esta evaluación busca verificar la comprensión de los conceptos clave y las habilidades desarrolladas durante el semestre. Para asegurar una mejora continua, el colegio prioriza un espacio semanal para la reflexión pedagógica entre los profesores. Este tiempo se dedica al trabajo colaborativo para desarrollar estrategias de enseñanza diversificadas, acordar criterios de evaluación y definir los tipos de evidencias más relevantes para cada asignatura. Se analizan diversos aspectos del desempeño de los estudiantes, incluyendo habilidades, conocimientos, actitudes y resultados. Y esta planificación debe ser colaborativa, incluyendo a los profesores del PIE y a la UTP. Exacto. La idea es que la planificación sea un proceso conjunto que tome en cuenta las necesidades de todos los estudiantes. Un punto importante es que el reglamento establece que los alumnos no pueden ser eximidos de ninguna asignatura. Sin embargo, se contemplan las diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación, así como las adecuaciones curriculares necesarias para los estudiantes que lo requieran, de acuerdo con los decretos 83, que se refiere a adecuaciones para estudiantes con necesidades educativas especiales, y 170, que norma los apoyos para estos estudiantes. Ya veo. Para aquellos estudiantes que por alguna razón justificada no puedan realizar una evaluación, ¿existen las evaluaciones recuperativas? Estas se aplican a estudiantes que faltaron a evaluaciones por enfermedad, representación escolar o problemas familiares graves. También se ofrece la posibilidad de una evaluación recuperativa en hasta 2 asignaturas reprobadas si el promedio del estudiante es de 4.5 superior y tiene no más de 2 notas bajo el 4.0 con una ponderación del 30%. Es importante que sepas que existen estas oportunidades si te encuentras en alguna de estas situaciones. Al finalizar cada semestre y el año escolar, los profesores deben informar sobre el progreso de sus cursos al Consejo General de Profesores. Esto permite analizar los resultados, acordar medidas de mejora y tomar decisiones pedagógicas oportunas. Hablemos ahora de la escala de calificaciones que utiliza el colegio. Las calificaciones finales van de 1.0 a 7.0 con un decimal siendo el 4.0 la nota mínima de aprobación que corresponde a 60% de logro. Sin embargo, el colegio ha establecido una nota mínima interna de 2.0, reservando un 1.0 para casos muy específicos de estudiantes que no muestran ningún esfuerzo a pesar de las intervenciones. Para ti el 4.0 es la meta mínima para aprobar una asignatura. Y hay una regla clara sobre la calificación de 3.9. Sí, el reglamento establece que no existe la calificación 3.9 dada la ambigüedad que genera. En esos casos, el docente debe realizar los ajustes necesarios para que la calificación sea 3.8 o 4.0. Así no habrá dudas sobre si has aprobado o no.
Pasando a los criterios de promoción, estos consideran dos aspectos fundamentales. El logro de los objetivos de aprendizaje en las asignaturas y la asistencia a clases, que debe ser de al menos un 85% del calendario escolar anual. En cuanto al logro de los objetivos, ¿cuáles son los criterios específicos para ser promovido? Un estudiante es promovido si aprueba todas las asignaturas o si reprueba una asignatura, pero su promedio final anual es de al menos 4.5, incluyendo la asignatura reprobada. También se puede ser promovido con 2 asignaturas reprobadas si el promedio final anual es de al menos 5.0, incluyendo las asignaturas reprobadas. ¿Y qué sucede con la asistencia en casos justificados? El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico pedagógico y consultando al consejo de profesores, puede autorizar la promoción de alumnos con porcentajes de asistencia inferiores al 85% en casos justificados. Esto reconoce que a veces hay situaciones fuera de tu control que pueden afectar tu asistencia. En aquellos casos en que un estudiante no cumple con los requisitos de promoción, el reglamento establece un proceso de análisis detallado. El director y el equipo directivo deben analizar la situación de estos alumnos considerando su progreso en la brecha con sus compañeros y factores socioemocionales. Este análisis se documenta en un informe elaborado por el jefe de la UTP, el profesor jefe y otros profesionales relevantes. La decisión final de promoción o repitencia debe tomarse antes de que termine el año escolar. Para ti, esto significa que si no cumples con los criterios de promoción, tu situación se analizará cuidadosamente antes de tomar una decisión. Es importante destacar que el colegio debe ofrecer apoyo pedagógico a todos los estudiantes al año siguiente, hayan sido promovidos o no. Estas medidas de acompañamiento deben contar con la autorización de los padres o apoderados y buscan asegurar la continuidad del aprendizaje. Al finalizar el año escolar, el colegio emite certificados anuales de estudio con las calificaciones y la situación final de cada estudiante. Y estos certificados no pueden ser retenidos por ninguna razón. En cuanto a la requisición, el reglamento es claro. El rendimiento escolar no puede ser un obstáculo para la renovación de la matrícula. Los estudiantes tienen derecho a repetir un curso una vez en educación básica y una vez en educación media sin que su matrícula sea cancelada. El reglamento también contempla situaciones especiales como el ingreso tardío o el término anticipado del año escolar. Para los estudiantes que ingresan tardíamente por razones justificadas como enfermedad prolongada o participación en eventos representando al país, se les puede evaluar solo en un semestre. En casos de ingreso tardío sin justificación, también se puede considerar la evaluación en un solo semestre presentando una declaración jurada. Para ingresos tardíos por periodos cortos o traslados, se aplican normas específicas considerando las evaluaciones obtenidas desde el ingreso. ¿Y si un estudiante debe retirarse antes de tiempo por razones justificadas? Si el retiro ocurre 1 o 2 meses antes del final del año escolar y el estudiante no puede continuar sus estudios en otro establecimiento, se cierra su año con el desempeño y la asistencia que tenga hasta ese momento, aplicando el reglamento normal de promoción. La información sobre calificaciones y promoción se mantiene en registros oficiales. Estos registros se llevan a través del sistema SIGE del Ministerio de Educación y son firmados por el director. En casos excepcionales en que no sea posible usar el SIGE, se utilizan registros manuales que deben ser visados por el Departamento Provincial de Educación. En situaciones de fuerza mayor que impidan el funcionamiento normal del colegio, el jefe del Departamento Provincial de Educación puede tomar las medidas necesarias para asegurar la conclusión del año escolar. Esto garantiza que incluso en circunstancias excepcionales se protejan tus derechos y se pueda certificar tu aprendizaje. Finalmente, el reglamento menciona que la Subsecretaría de Educación puede emitir orientaciones voluntarias sobre evaluación, calificación y promoción. Estas orientaciones buscan ofrecer lineamientos que los establecimientos pueden adoptar para mejorar sus propios procesos. El reglamento también incluye un anexo que aborda las regulaciones temporales que se aplicaron durante la pandemia 2020 y 2021, dada la situación excepcional. Hubo adaptaciones importantes en los procesos de evaluación. Durante ese periodo se priorizó la flexibilidad, se consideran las diversas condiciones de los estudiantes. Se enfocaron en integrar asignaturas, dar mayor peso a la evaluación formativa y utilizar estrategias como portfolios y trabajos en clase con una ponderación definida. Se implementó un sistema de porcentaje de logro para la retroalimentación formativa, utilizando categorías como logrado, por lograr, en proceso y no, observado con rangos de porcentaje y calificaciones asociados. Esto buscaba dar una visión más clara de tu progreso en un contexto de aprendizaje a distancia. Los informes a los padres también sufrieron modificaciones durante la pandemia. Se entregaron informes de avance pedagógico centrados en los objetivos de aprendizaje e informes de notas parciales con calificaciones numéricas. Los criterios de promoción se mantuvieron similares al reglamento institucional. Se enfatizó el aprendizaje interdisciplinario y el apoyo a los estudiantes con necesidades educativas especiales, utilizando la valoración auténtica y diversas técnicas de observación y registro.
También se implementó un plan de acompañamiento educativo para los estudiantes que necesitaban apoyo adicional. Finalmente, el reglamento incluye un adendum del año 2023, resultado de un proceso de supervisión. Este adendum refuerza varios aspectos importantes. Este anexo pone énfasis en la comunicación de los resultados de las evaluaciones en el apoyo pedagógico para los estudiantes que puedan repetir de curso y en las políticas relacionadas con la copia y el plagio. En cuanto a la comunicación de resultados, ¿qué se establece en este adendum? Se detallan los plazos y las formas en que se debe entregar la retroalimentación a los estudiantes dentro de 7 días hábiles con firma del apoderado. Y a los padres, informes bimestrales, entrevistas individuales, acceso a la plataforma LIRMI dentro de 10 días hábiles. También se especifica cómo se debe informar sobre el proceso y el progreso de aprendizaje al inicio de las unidades y a través de evaluaciones formativas semanales para los estudiantes y mediante calendarios de unidad y entrevistas regulares para los padres. Para ti, esto significa que hay plazos claros para que recibas información sobre tu desempeño. ¿Qué medidas se definen para el acompañamiento pedagógico de los estudiantes que repiten de curso? Se subraya que la repitencia es una decisión pedagógica basada en un informe exhaustivo. Los estudiantes que repiten contarán con un tutor y recibirán sesiones semanales de nivelación en grupos pequeños, con un especialista en aprendizaje, además de apoyo en el aula. Esto busca darte un apoyo adicional si necesitas repetir un curso. Finalmente, se aborda el tema de la copia y el plagio de manera explícita. Los estudiantes que incurren en copia o plagio en cualquier evaluación serán sancionados con la terminación inmediata de su trabajo registro en su hoja de vida y la oportunidad de una nueva evaluación en un plazo de 5 días con una nota máxima de 4.0. Se definen métodos para verificar la copia o el plagio, como la comparación de la redacción y la interrogación oral. Para ti es importante saber que copiar o plagiar tiene consecuencias claras, pero también se te da una oportunidad para demostrar tu aprendizaje. So, what does all of this mean for you? Esta inmersión profunda en el Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio Artístico Costamauco revela un enfoque integral y reflexivo que realmente te pone a ti, el estudiante, en el centro. Prioriza la retroalimentación continua para que sepas cómo mejorar y busca la justicia y la inclusión en cada paso de tu proceso educativo. Lo que es fascinante aquí es la cantidad de detalle y la claridad con la que se definen los procesos, desde cómo se te evalúa día a día con la evaluación formativa hasta los criterios claros para pasar de un curso a otro, pasando por las consideraciones especiales si tienes alguna necesidad o si enfrentas alguna dificultad. Incluso las adaptaciones que se hicieron durante la pandemia y las mejoras que surgieron de la supervisión demuestran que el colegio está comprometido con ofrecerte la mejor experiencia educativa posible. Este reglamento es mucho más que un simple conjunto de reglas, refleja la filosofía educativa del colegio y su profunda dedicación a tu aprendizaje y a tu desarrollo integral en este entorno artístico tan especial. Esperamos que esta inmersión te haya proporcionado una visión valiosa del marco que guía tu educación en el Colegio Artístico Costamauco. ¿Qué aspectos te resultan más relevantes ahora que conoces los detalles? ¿Qué preguntas te surgen sobre cómo se aplica todo esto en tu día a día escolar? Esta es solo una mirada profunda y te invitamos a seguir reflexionando sobre cómo este reglamento influye en tu camino de aprendizaje.